manera sucede con la palabra figura. Igual, metí aleatoriamente las palabras figuras, son 3 nada más. Entonces, debe de ir en mayúscula. Vamos a reemplazar figura por la palabra figura con F mayúscula. Y le damos reemplazar a todos. Se han hecho 4 reemplazos. Y buscamos la palabra figura ahora. Vean. Está en mayúscula la inicial ahora. ¿Sí? Al igual, si ustedes lo tienen como FIC, en lugar, imagínense, vamos a poner por aquí FIC. FIC o ya sea inicial. Figura 4.2, imagínense. No debe de ser FIC. Dicen, ay, para saber dónde dejé todas las palabras, las abreviaciones FIC. Entonces, en lugar de poner FIC, ponen figura y le dan reemplazar a todos. Un reemplazo. ¿Y sí? Y aquí está. Figura 4.2, vean. Se reemplazó. Y así fácilmente ustedes ya realizaron ese cambio de manera rápida. Ahora, imágenes y tablas. Aquí vamos a agarrar una imagen, esta gráfica. Ya igual a muchos se los dije, pero nuevamente quiero que sean todos, o la mayoría. Imagínense que esta es una gráfica, una imagen, sea gráfica, sea ilustrativa, sea lo que sea, pero es una imagen o figura, mejor dicho, una figura de todo su documento. Cuando ustedes la pegan en Word, vamos a darle control Z, y van al formato, en el ajuste de texto les aparece en línea de texto. Y eso es lo que se les dificulta hacerla mover. Es muy feo. Entonces, muchos lo que hacen es a cuadrado. Y sí, miren, lo que hace el cuadrado es moverse, hace que se mueva el texto y adopte la forma de la imagen, de la figura. Pero esto no se debe de hacer, no tienen por qué haber imágenes laterales que rodeen al texto en el reporte. Eso se hace quizás en otros medios de divulgación científica como revistas, artículos científicos, pero aquí no, es un reporte. Tesis, reportes y tesinas no tienen, memorias de residencias no tienen por qué tener esta forma. Lo que tiene de ser es ajustar el texto. ¿Cómo? Entonces, imagínense que ustedes quieren meterla después de este párrafo, ¿no? Quieren meterla aquí. Entonces, vean lo que haría el cuadrado. Lo que les recomiendo es ustedes hacer ajuste delante de texto. Al poner delante de texto, se pone delante del texto y miren, vean, pueden moverse sin necesidad de que se les deforme el texto y siempre queda entre párrafos y párrafos la imagen centrada. No tiene por qué ir alineada a la izquierda ni alineada a la derecha, es centrada. Así se debe de reportar las imágenes. No importa que se hagan más hojas si ustedes no quisieran quizás tener una extensión grande de hojas, porque aquí prácticamente un párrafo gigante les esté comiendo. Y si tienen más figuras así en todo su reporte, pues estará aumentando el tamaño. Entonces no importa. Así se debe de presentar una figura. Pie de imagen, pie de figura. Pueden insertar un cuadro de texto, es lo que yo hago. Al cuadro de texto le dan delante de texto, le quitan la forma, perdón, le quitan sin relleno y sin contorno y listo. Figura, punto 1. Imagínense, contenido, no sé. Estudienme. Hay otra forma de poner el pie. También les dan ahí una opción. La verdad a mí no me gusta eso, pero como ustedes quieran. Pero más que nada porque algunos lo tienen mal hecho. Sí, hay otra forma, era en... La verdad ya ni me acuerdo, sí lo vi. A ver, dígame dónde era, ya no me acuerdo. Insertar. ¿Dónde era? Era en referencias. Referencias, ok. Y ahí De ahí. aparece. En el insertar título. Donde dice insertar título. No lo veo. Al lado de donde dice APA. En el otro lado. Aquí, ok. Ahí. Igual. Ok. Bueno, igual lo pueden hacer así. O lo pueden hacer.
Pero el problema es que yo he visto otros, no sé cómo hayan hecho otras personas sus pie de imagen, pero luego me aparecen así. De esta forma les voy a enseñar. Ahí. O, no sé, así, por ejemplo. Imagínense que es un pie de imagen gigante. A ver. No, así. Así. No. Si la imagen es pequeña, se debe de ajustar el texto al párrafo. De preferencia, las leyendas no deben ser tan grandes los pies de imágenes, pero a veces sí es inevitable que sea eso. Cuando la imagen es grande, por ejemplo, así, pues este pie de imagen justificado es correcto. Cuando la imagen es pequeña, como así, y tienen un título corto, no me pongan este título aquí así, que diga figura tal, punto E. No, debe de ir centrada. Igual el pie de imagen, me imagino aquí en insertar título, se los ajusta al tamaño de aquí de la, ¿cómo se llama? De la figura. Fuente, la fuente debe de ser del mismo tipo. No tienen por qué ponérmelas en itálicas, no tienen por qué ponérmelas en otra fuente, no tienen por qué ponérmelas en colores. No, es en negro, el- es no itálica y es el mismo tipo de fuente. Si es Arial, es Arial. Si quieren cambiarle el tamaño, disminuirlo pequeño, adelante, eso sí está permitido, pero igual no me lo vayan a reducir tanto que luego ni se pueda ver así. Porque no, pueden quizás hasta disminuir hasta 10 o incluso 11. Es costumbre que sea un poco menor el tamaño de la fuente de los títulos de las tablas y de los pies de imagen, de figuras, pero debe de ser así, centrado con la figura. Pueden agrupar si quieren, en este caso como pues es un cuadro de texto, pues se agrupan. Si están insertados en el otro título, pues automáticamente se mueven con todo lo demás. Y listo, se ahorran ese tipo de complicaciones. Lo más difícil son manejar tablas. Imagínense que tienen su tabla, que es pequeña, así. Ok, aquí está este reporte. Mm. Tiene los títulos de las tablas dentro de las tablas. No debe de ir el título de la tabla dentro de la misma tabla. Como así, como les pasó a muchos. ¿Por qué? Porque es el formato que estamos llevando. Entonces, ¿cómo ustedes pueden decir, hay de dos formas? Bueno, hay varias formas. Uno, ustedes utilicen a la misma tabla, pero le quitan borde. Le quitan borde superior, borde izquierdo y borde derecho. Vean, ya no se ve el borde de la tabla, pero está dentro de la tabla. Entonces aquí pueden poner tabla 2.3. No sé, datos de cromatografía, bla, 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 bla. El título de la tabla. Entonces, fíjense, está dentro de la tabla, solo que no se ve que está dentro de la tabla, porque le ocultamos que pareciera que está dentro de la tabla. Otro. Vean, las tablas son muy, muy feas al manipularse.
en Word, vean lo que hace. Un día vi una imagen que decía, moviendo una figura en Word, se descompone todo el documento y que hasta el eje de la Tierra se mueve 1 grado, ¿no? Porque vean el desastre que pasa. Cuando se hace, es peor todavía una tabla que una figura. ¿Qué es lo que yo hago? No significa que sea el método así, novedoso o convencional o el mejor. La verdad, a mí no me enseñaron a manejar tablas, pero lo que yo necesitaba era manipular esas tablas para que no me crearan ese tipo de desórdenes. ¿Qué era lo que hago? Cuadros de texto. Yo inserto un cuadro de texto y así muevo la tabla a mi antojo. Solo que al cuadro de texto le debo dar delante de texto, le quito relleno y le quito contorno. Agrando mi cuadro de texto del tamaño que yo necesite pertinente a la tabla y pues borro el contenido. Antes de insertar la tabla doy un enter para tener espacio. ¿Qué hago? Cortar mi tabla aquí y pegarla dentro del cuadro de texto. Aquí la centro en control T y ahora esto lo muevo a mi antojo, vean, y no me desordena nada del texto porque el cuadro de texto está sobre el texto, sin forma de alterarme. Lo puedo hacer un poquito más chico. Lo puedo girar, lo puedo rotar, aunque esto pues no lo van a hacer, pero miren, no está generando ningún problema la tabla con el cuadro, con el texto, que era lo que me estaba ocasionando problemas. Las tablas, sus títulos van en la parte superior, no tienen por qué ir en la parte inferior como el pie de imagen. Llevan la misma tipografía, el mismo estilo de fuente que el texto, al igual que el pie de imagen, y el tamaño suele ser menor. Pueden ponerle 11 o ya por mucho exagerado 10, pero homogeneicen. No significa que a uno le puse 10, que a uno le puse 11, que así no. Deben de usar, si todos son en 10, todo en 10. Si todos son en 11, tanto para tablas como para figuras. Y de esa manera, ustedes hacen, manipulan, bueno, yo así manipulo las tablas. A mi parecer es una manera muy fácil. No sé si ustedes conozcan otra mejor y sería, pues, bueno que la compartan porque, pues, yo así las manejo. No sé si sea la mejor opción, no sé, díganme ustedes. No, no tiene nada que decir. Se quedaron perplejos. ¿O qué fue? ¿Por qué nadie dice nada? Pues Sí, estoy es que abrumado. solamente conocemos los métodos tradicionales. Es que nos quedamos en shock. Por Excel. ¿Cómo creen que se va a quedar en shock? Sí, yo utilizo eso. Y fíjense, no sé ustedes, pero para mí las tablas son una de las cosas más que crean más conflictos a la hora de manejar. De hecho, algunos de sus compañeros me dijeron cuando estuve revisando, ¿por qué tienen muchos espaciados? Y me dijeron, es que si trataba de reducir el tamaño, se me hacía un desorden, tanto el texto se movía en imágenes, se movían todo. Entonces, si ustedes tienen las tablas de esta forma, pueden manipularlas sin necesidad de que les mueva el texto. ¿Qué es lo que prácticamente ustedes estarían manipulando en espaciados? Enter, 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 o borrando espaciados. No están, nada. Ahora, el texto no debe de ir así. Permítame, está dentro del cuadro de texto. No debe de ir así que esté así junto de la tabla. No. Debe de existir el espaciado correcto. El espaciado adecuado para que se logre apreciar el contenido de la tabla y el título de la tabla, o igual con el pie de imagen de las figuras. Entonces, y así si ustedes tienen tablas o más tablas, pueden manejar con cuadros de textos, agrupar los cuadros de textos incluso con figuras. Quieran moverlo a algo junto. No sé, ya borré la figura de allá, ¿verdad? Imagínense que esta es una figura, sé que es una tabla, pero es una figura.
Y le dan igual formato delante de texto. Imagínense que es una figura y ustedes quieren que la tabla se mueva junto con la figura. Pues entonces agarran la tabla, la agrupan y ahora pueden mover ambas a su antojo. Ahí anótenle las imágenes, ¿no? Tomen. Otra cosa más, a ver. Algo que creo que sí no conoce, o sí conocen algunos, pero igual cuando les mostré a otros, se quedaron igual asombrados. Entonces, cuando tengan una imagen que sea horizontalmente, pues, de una longitud grande y la acomodan aquí y la tengan, por ejemplo, así. Vamos a agarrar, por ejemplo, no sé, imagínense que era el diagrama de flujo de proceso. O voy a agarrar de las diapositivas el diagrama de flujo. Porque generalmente pasó esto en diagramas de bloque y diagramas de flujo. Los diagramas de bloque y los diagramas de flujo y los de TI son imágenes, son figuras. Así que deben de tener también pies de imagen. ¿Dónde estaba? Visión. Y balances. Aquí está. Entonces, unos lo que hicieron fue hacer esto. Su diagrama, quisieron que todo su documento fuera en vertical, pero cuando plasmaron su diagrama de flujo, se veía muy pequeño, porque incluso era más grande que ese, el contenido era más grande y pues no se visualizaba lo que decía. Otros lo que hicieron fue hacer esto, y pues en verdad no está mal. O sea, para aprovechar el espacio, ¿no? Para que se viera más, tuviera mejor visibilidad en esto. Solo que cuando ustedes hacen esto, pues sí, tienen que girar ustedes su cabeza o quieren girar la laptop para ver correctamente esto. Obvio que cuando se va a imprimir, cuando tienen impreso un recorte o algo, lo giran, listo, pueden hacer la lectura. Sin embargo, cuando estamos en digital, esto no es de todo, más que nada cómodo. Entonces, no sé si en otros les permitan hacer, pero en el caso de mío, se los recomiendo que lo hagan, no es lo que les estoy recomendando. ¿Qué deben de hacer ustedes? Agregar secciones diferentes, ¿cómo dirán ustedes? Saltos. Para evitar que tengan ustedes eso girado así o esto muy pequeño así en vertical, lo que deben de hacer ustedes es aquí, irse a la parte de disposición, saltos, página siguiente. Dieron un salto, si se dan cuenta, estaba el cursor aquí y estaba el cursor y se pasó para acá. Dio un salto, pero lo que no saben es que internamente Word dividió por secciones estos dos documentos, porque vean, dice pie de página sección 1, encabezado sección 2. Pie de página sección 2, encabezado sección 1. Significa que cuando ustedes aquí hagan encabezados, pie de página o lo que ustedes vayan a hacer, disposición, no va a afectar lo que le hagan la sección 1 a la sección 2. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esto está en vertical y lo quiero en horizontal, pero saben ustedes que si es disposición y se le dan orientación horizontal, se va a cambiar todo el documento en horizontal, pero cuando ustedes dieron esto, por secciones, por dar un salto, únicamente se cambia eso sin alterar la otra. Se posiciona en esta página y le dan nuevamente saltos, página siguiente, y esta, obvio que se sitúa en horizontal, pero fíjense, aquí es sección 2 y aquí ya es sección 3, por lo que si ustedes se sitúan en el cursor en la sección 3 y le dan nuevamente disposición y lo regresan en vertical, se regresa en vertical y nada más tienen en horizontal la que ustedes quieran, y así ustedes pueden presentar esto de esta manera. Aquí lo pueden, si no encuentran el centro, le dan disposición en el centro y listo. La imagen se centra. Y vean,
Bueno, aquí se nos insertó otro porque se insertó el espacio, pero lo podemos borrar. Porque es de la misma sección 3, de la sección 2, perdón. ¿Y eso en qué les facilita? Cuando hacen numeraciones y no quieren que los separadores tengan numeración, porque los separadores que decían capítulo 1, capítulo 2, algunos tenían numeración. Quizás cuando hacen en el capítulo 1, pues inician numerando después de ese y no les afecta. Sin embargo, me di cuenta que cuando estaban en el capítulo 2, ya tenía la numeración. Entonces, vean, vamos a agregar numeración a este. A ver, es insertar, número de página, posición, final de página. Bueno, ok, vean. Y a esta se le insertó el 2. Y a esta se le insertó el 3. Pero ustedes pueden modificar de que no tenga número de página. Vamos a ver si no se le quitó el del otro. Ah, no, sí se le quitó. ¿Cómo era? Saltos, a ver, permíteme, creo que es en página siguiente, continua, columna, ajuste de texto. No, sí es página siguiente. Era ahí. Ujú. Tenemos ese pie de página ahí, pero cuando lo queremos quitar de aquí, aquí vincular al anterior, le quitan vincular y se quita el vínculo. Y aquí y le quiten vincular y se quita el vínculo, le damos cerrar y ahora creo que sí podemos borrar. Y no se nos va a borrar la numeración, ¿vean? Le damos cerrar y se quitó aquí. Aquí está el 1 y aquí está el 3. Le podemos dar modificar por si ustedes se discontinúa la numeración y le pueden dar el número de página, formato de número de página, iniciar y le dan iniciar en qué página quieren iniciar. Por ejemplo, más que nada en los separadores. Imagínense que este era el separador. Que este es el separador que dice capítulo estudio del mercado o capítulo 2 estudio del mercado, estudio técnico. Aquí termina su reinforme del estudio del mercado y tienen en su página, por ejemplo, 12, 14, iniciar en 21, imagínense así. Y de repente esta no debe de llevar. Imagínense que este está en vertical y no quieren ustedes que lleve, entonces pues le quitan, lo desvinculan y aquí está en la página 21. Esta es la página 22 y vean, página 23 en automático. O si quieren, aquí le quitan igual vincular y le dan formato en que inicia. Si quieren seguir la secuencia, porque sería correcto seguir la secuencia, sería 20, ¿qué era? 21, 22, 23. Ah, no, entonces sí está bien. No, pues está bien. Entonces ya se desvinculó y ya ustedes inician con sus temas y así eliminan ese vínculo o esa página del separador. Ya luego lo guardan, le dan guardar y listo, ya se queda de esa forma. Veo. Creo que sí eran todo lo que les iba a decir. No sé si ya sabían, me imagino que quizás la mayoría o muchos no sabían alguna de esas características, pero se las comparto, se las muestro para que ustedes las utilicen y así no estén recayendo en los mismos errores. ¿Siguen ahí
Sí, profe, una pregunta, disculpe. Sígueme. Este, ¿el título de tabla también se centra o se justifica hacia un lado? Depende. Si la tabla es corta, se puede centrar. Si el título, o sea, si el título de la tabla, perdón, si el título de tabla es corta, se puede centrar. Si no, si es mucho texto, se puede justificar. Bueno, aquí hay mucho texto, espérenme. Vean, centrada, ¿cómo se vería? Centrada se vería así. Entonces, una tabla, cuando el título, vean, es muy grande de una tabla, aunque no deberían de ser los títulos de las tablas exageradamente grandes, vean qué forma tiene si se centra. Entonces, ahí es cuando se justifica para que tenga esa forma nuestra tabla. Vean, cambia, ¿verdad? Cambia la estética o la presentación del formato a que estuviese así. Y así, la verdad, no se ve bien. Al igual sucede con los pies de imagen. Solo cuando los títulos son cortos es cuando se centran. Y se justifican cuando los títulos son muy grandes, tanto para tablas como pies de imagen. ¿Sí? Si la tabla es muy grande, es decir, vean, esta tabla, si se dan cuenta, está al margen con este texto y con este texto. Prácticamente es todo el margen del texto. Sí pueden justificarla. Si el título si la tabla es corta, por ejemplo, así. Bueno, ahí quedó esto, no debió de quedar eso. Ah, pero es que porque está dentro del título de tabla, ¿verdad? Por eso. Entonces, vamos a sacarlo del título. Por ejemplo, así. Si la tabla es más pequeña, porque luego hay tablas más pequeñas. Ah, pero creo que este está combinado. Ahí está. Este está combinado. Vamos a eliminarla toda. Así. Si la tabla es pequeña, la tabla de centrada, recuerda. Los títulos, les digo, no tienen por qué ser tan grandes. Tabla 1. Si el título es pequeño, si la tabla es pequeña y el título también es pequeño, se centra. Más que nada son cuestiones de estética que ustedes mismos van a ver. Vean, si la tabla es pequeña y el título es pequeña, no pueden justificarla, porque si la justifican, miren cómo les queda. Prácticamente se alinea a la izquierda. Incluso aquí se está alineando más del borde porque el cuadro de texto así lo obliga. Entonces deben de centrar cuando los títulos son pequeños. Cuando los títulos son muy grandes, ustedes decidirán. Si todas sus tablas son pequeñas, con títulos pequeños, pueden centrarlas. O aunque sean grandes, con títulos pequeños se pueden centrar. Pero si hay un título que es muy grande, justifiquen. Y justifiquen todo. O sea, no es que un título sí lo justifico y otro lo centro. O centran todos o justifican todos. Pero solamente si los títulos son grandes. Si son pequeños, sí deben de centrarlos. Y ahí sí harían la excepción para el título grande, nada más. No sé si me expliqué. Sí, Son gracias, cuestiones, profe. son cuestiones más que nada de estética que ustedes van a ver. Miren, por ejemplo, esta tabla se ve mejor a que la tuviera de esta forma, ¿no? No. Ahí mismo, uno mismo lo puede ver. Entonces, pues, no, pues debe centrarse la tabla.
Aquí el cuadro de texto se ve, si se ve centrado es por el cuadro de texto, porque está dentro del cuadro de texto. Pero ya dependerá de ustedes de la decisión de qué decidan tomar. ¿Ok? Bien. ¿Algo más? No, ingeniero, entendido. Ok. A ver, déjenme pensar en algo que les haya pasado a todos. No, creo que no. Solo eran los puntos más relevantes que necesitaba tocar con ustedes. Bien. El final del semestre es el 15 de enero, por lo que, como ya tenemos programado en diciembre que terminamos, en enero yo decía, no, pues comenzamos desde el 11 al 15, por si teníamos aquí algo justo, pero no, el 15 es el final, por lo que si regresamos el 4 comenzarán las exposiciones. E igual yo voy a dar el rol. Aún no decido si irá así de forma 1 o 2 o agarraré un rol aleatorio. O sea, yo primero haré el rol aleatorio, no así de que, no les voy a decir quién va a pasar primero y van a estar todos nerviosos, entonces no. Entonces, pero iniciaríamos desde el primer día que regresáramos, como el 4, por lo que necesitamos terminar desde el 18. Y, esto es importante, el 18 bueno, en la semana del 14 al 18 que está programada, es la revisión de la última unidad. La última unidad, me van a decir, pero ¿para qué expongo si ya me evalúen todas las unidades? Son solo 5 unidades, ¿para qué expongo en las 5 si ya tengo toda mi calificación? No. La última unidad, que es la unidad 5, la mitad de la evaluación será de la revisión y la otra mitad de la exposición. Así para que no se me quieran saltar la exposición de que, ¿cómo si ya me evaluó total? No jueguen con el destino, muchachos. Entonces, Pero, así va a profe, ser. entonces la decisión sería de básicamente pues, de todo el proyecto, ¿no? Sí, presentar todo el proyecto. Pero pues ustedes ya deben de saber todo el proyecto. Solo de esa unidad, de la unidad 5. No. O sea, la evaluación es de la unidad 5, pero la presentación es de todo el proyecto. Ok. ¿Sí? Sería como una exposición, profe. ¿Cómo? Sería la exposición de nuestro proyecto. Sí, es la exposición de tu proyecto. Van ustedes a presentar su proyecto, a realizar tu producto, más que nada, a decir cuál es la necesidad, ¿no? Pues el objetivo, los objetivos. Pues sí, es como si presentáramos la empresa, ¿no? O lo Exacto, es presentar su empresa, su producto o empresa. Decir, existe esto, aquello, por eso hicimos esto, aquello, nuestros objetivos son estos, y realizamos un estudio del mercado en base a esto, y presentan datos puntuales. No es desde que vayan a presentar toda la teoría, sí, deben de presentar datos puntuales porque igual las presentaciones no van a durar mucho. Ustedes deben de distribuir todo el tiempo para que ustedes muestren todo. Y su proceso, decir, no, pues este es nuestro diagrama, nuestro proceso, tiene estas dimensiones de planta, esta capacidad, tenemos los pruebas de arranque, o sea, todo es prácticamente presentar su producto, su proceso, está organizado, por esto tiene esta filosofía, misión, visión, quizás no digan más que su marco legal, que está pegado a tales normas, tienen su análisis, el estudio económico que hicieron es que para la realización del proyecto les llevó una inversión de tanto, inversión inicial de tanto, considerando esto y esto, y todo así lo que hayamos visto, pero de manera puntual, no es de que, voy a especificar que, no sé, a ver, que mi DTI, voy a empezar a leer mi DTI,
o voy a ver mis balances de 1 por 1 de materia. No, es presentar puntualmente metodología, visiones, cosas importantes, no así tan cosas de que no tengan sentido, como voy qué sé yo, a decir cada una de las normas que estoy pegado, ¿no? Decir algunas principales y en base al estudio que se han hecho, que se ha buscado en su marco legal y cosas así. Una exposición es presentar su proyecto. ¿O no? ¿Eso quiere decir que hay que hacer algún tipo de diapositiva para resumir nuestra información Así es. Sí, cada equipo va a hacer sus diapositivas donde van a presentar pues su nombre de su producto, o sea, lo necesario que van ustedes a necesitar para presentar sus diagramas de flujo, sus metodologías. No significa que vayan a hacer así letras cargadas como las mías. Yo si las traigo así, quizás algunas muy cargadas de letras, es porque necesito presentarles la información para que ustedes estén enterados. Si saturo mucho, pues tampoco, ahí sé que se puede saturar más, pero no lo voy a hacer. Pero si pongo menos información, luego como les muestro yo lo que quiero decirles. Entonces, pero sí, ustedes van a tener que elaborar sus diapositivas. ¿Y esas se les entregarían un periodo de tiempo antes de la exposición o nosotros le compartimos pantalla o cómo se lo hacemos llegar? No, ustedes van a compartir pantalla para evitar que, me muevo, no me muevo, o muévele, profe, o si no, si ustedes le voy a decir la opción para que compartan pantalla y no tengamos problemas eso, porque capaz dicen siguiente o después y yo así, pero ustedes son los que van a estar ahí manipulando sus diapositivas. Ok. Sí. ¿Algo más? Sí, profe, yo tengo una pregunta con respecto al anexo. Con mi equipo no estamos seguros si lo tenemos que agregar al final de operación o al final de todo el proyecto, lo que sería el anexo. Los anexos se agregan hasta el final de todo el proyecto. O sea, si tú ya lo vas haciendo, qué bueno. Tú puedes ya ir poniéndolo hasta el final de anexos. Va a ir al final, hasta después del estudio económico y financiero. Pero cuando ustedes trabajan los anexos, deben de ir trabajándolo de la mano con arranque y demostración y organización de la empresa. Las cosas que van ustedes a necesitar, irla ya colocando. Porque si lo quieren dejar al final, capaz y luego se les olvida, ¿dónde lo saqué? ¿O qué hice? ¿O por qué? ¿O qué era? Y se les acumula el trabajo. Entonces, así ustedes van de la mano sacándolo y ya ustedes clasificándolo hacia anexos y puede ya ir plasmado en su próxima revisión. Pero de que debe de ir el anexo hasta cuando me enteré en la última revisión, que es del 5, ya deben de estar los anexos. Y deben de utilizar anexos porque va a haber anexos de las formas que ustedes Sí. puedan. Bueno, ¿Sí? muchas gracias, profe. También otra pregunta, ¿va a subir las diapositivas al Teams? Sí, para que tengan pues información. De hecho, ya les subí material no sé si ya lo vieron o no han visto nada. No he revisado, profe. En la parte de archivos, materiales de clase, aquí vean, hay unas carpetitas, les hice carpetitas para que ubiquen ustedes fácilmente qué sección es. Por ejemplo, ahorita que es estudio económico, y dan clic. Y vean, aquí hay un ejemplo del estudio económico, que es este que les presenté el otro día. Y aquí pueden ir basándose en muchas tablas, en muchos datos. Algunas cosas no las hemos visto todavía, pero las vamos a ver. También viene la NIC, que es la Norma Internacional de Contabilidad para lo de las amortizaciones. Donde era manual de pruebas y arranque. Aquí vienen ejemplos de los manuales que vimos. Información, unas diapositivas que encontré en internet, en donde viene acerca de las pruebas de hermeticidad. ¿Dónde está? Pruebas de hermeticidad, aquí viene el título. De ahí saqué la información
pero vienen aquí creo que con ejemplos y viene más información que ya no se las puse. Paros en caso de que hay que hacer el paro de emergencia. Bueno, aquí dice emergencia, se equivocaron, les fue como una R. Y aquí viene con un ejemplo de lo que hacía a esta empresa o compañía, sus paros, su presentación de lo que hay que hacer. Aquí están orientados a sus equipos, ¿no? Falla de agua de enfriamiento, cambia las salidas de gases, no sé, o sea, a ustedes así, ahí viene la información para que ustedes se guíen. Mm, viene también un manual de operaciones que les dije que era de la UV, cómo son los manuales de operaciones. Ustedes en el dado caso no tienen su, ¿cómo se le dice? Fotos, porque pues no están haciendo el proyecto en la vida real. Generalmente los manuales pues, ya vienen fotos, o los ejemplos que he visto vienen con fotos, pero pues ustedes no pueden designar botones, nombres de esos botones o fijarse en estos ejemplos que vienen aquí. Aquí igual viene un trabajo de un manual de planta de tratamiento de aguas residuales. Y vean, igual tienen sus tableros. Y ahí pueden ustedes ver, guiarse. Ahí les he subido yo material, entonces chequenlo. Aquí está, se puede decir que estudio mercado, económico, estudio técnico. Aquí creo que estaban las diapositivas. La simbología. Marco legal. Guía del marco legal. El ejemplo del guía sobre las sociedades. Los tipos de sociedades. Marcos legales que aquí en México. Más que nada de ahí es donde he sacado la información. Pero igual les puedo subir las diapositivas para que los vean. Pero ahí pueden ustedes auxiliarse para la información, porque viene más información de la que les he puesto en las diapositivas. Y aquí en la carpeta de revisiones, pues viene generalmente el calendario de las revisiones. Voy a subir esta semana el de la tercera revisión, dando igual los números de equipos, y ya. Ahora, los diagramas de Gantt también envíenmelos. Hubo un equipo o dos equipos que no me mandaron su diagrama de Gantt, deben de irlo mandado, y ya debe de estar completo. Desde la revisión pasada ya debía de estar contemplado su diagrama de Gantt completo, para que lo tenga yo ahora en la revisión de la próxima semana. Ok. ¿Dudas? Sí. No es necesario redactarlas, porque imagínense, luego las normas no son cortas, son de 50, 20, 30 páginas algunas, entonces, incluso hasta más. Entonces no van a ponerme ahí todas esas normas. Incluso como anexos igual hasta no se deben de colocar porque son muy grandes. Se deben de tener, sí, se deben de tener, pero muy aparte, excluidas del marco legal, del reporte. Entonces ustedes nada más van a mencionar como marco legal las normas, la normativa que la empresa está sujeta de tal, se puede decir que índole, no sé, ambiental, son estas las normas STPS o de construcción o de seguridad o de calidad, todo y van mencionando sus normas, nada más el nombre de la norma, junto con sus códigos, ¿no? No, o STPS y bla, 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 todo así. O ACME o es ACME o STM, creo, STM. Sí, pero nada más el nombre. No es necesario que mencionen, que las redacten o que las anexen ahí. No, ni en anexos, porque estaría muy grande el reporte y no es necesario que lleguemos a eso. Debe de tenerse, sí, pero aparte se tiene. Entonces no hay que especificar el apartado tampoco. ¿Cómo? Menciona que también no hay que hacer mención, o sea, se hace mención sobre la norma, pero en dado caso se tendría que mencionar el apartado al que queremos referirnos. ¿Cómo? O sea, si no estuviese dentro de
del reporte, ¿o cómo? Sí, o sea, por ejemplo, en la parte del marco legal se hace mención a tal norma y, por ejemplo, justificando cierta cosa del proyecto, mencionando que en la norma tal, en el apartado tal, dice tal cosa, ¿no? Ajá, sí, o sea, solamente si quieres citar un artículo, un apartado, se llaman creo que artículos dentro de la norma. Entonces, artículo 30 y tanto de tal norma, nada más citándolo. Pero no es necesario que tú coloques la norma para, o sea, nosotros no, en anexos de nuestro reporte, porque se van a hacer excesivamente grande el reporte y cosa que no se debe. El reporte en la vida real, las normas se tienen en carpetas o se tienen en archivos físicos impresos, pero seccionado muy aparte. Si tú quieres ver, por ejemplo, estás leyendo tu reporte y te dice la norma tal, con tal artículo, sabes que no está en tu reporte, pero vas a tu sección de estantería donde están las normas, buscas tu norma y buscas tu artículo de la norma y listo, y lo consultas, pero no están dentro del reporte, impresos cuando son reales. Y aquí nosotros igual tampoco no lo vamos a tener, porque imagínense, ¿no? Es muy grande el PDF, sea digital o sea físico, sería muy grande. Si, imagínense si usan 10, 15 normas y cada una es de 20 o 30 páginas, imagínense cuántas páginas no se va a hacer el documento, nada más de las normas. Pues no, ¿verdad? Profe, yo tengo una Mande. duda. Sí. En la unidad 1 ya ve que nos había comentado que pusiéramos el objetivo de nuestro proyecto, ¿no? Ajá. Y ya en el tema 4 vuelve a otra vez a mencionar lo de visión, misión y objetivo. Entonces, ahí no sé cómo no. más... Aquí no está, o sea, en las diapositivas no hice hincapié en el objetivo porque el objetivo ya lo tenemos desde antes, ¿no? Lo que hice hincapié en la parte de esa, bueno, ese apartado o ese tema era, si se dan cuenta, nada más puse misión, visión, valores. Ajá, sí, solo eso. Pero, solo esto. Pero siempre les dije, siempre hacen, vean, en base a objetivos comerciales, o en este caso los objetivos que nosotros tenemos. Aquí como la información estaba muy enfocada hacia un comercio o una empresa comercial, como por ejemplo Samsung o todas esas Microsoft, que son generalizadas de dar un producto o un servicio de esa índole. Por eso es que era así, muy enfocado a objetivos comerciales. Ustedes, sus objetivos quizás no son comerciales del todo en algunos quizás sí porque venden un producto, pero en otros no, entonces están dando una especie de servicio. Entonces, aquí es donde los objetivos nos relacionan, nos ayudan a encaminar lo que es misión, visión y valores. ¿Podrían ustedes incluirlos, pero tendrían que quitarlos desde el inicio? Entonces yo preferiría que no, que ignoraran esa parte del objetivo, o sea, que esta parte del temario, en lugar de poner Sí. objetivo, reemplazaran ese tema por valores, porque los valores Sí. sí los menciona aquí. Sí lo menciona, ajá. Entonces, imagínense, el 4.2 sería misión, visión, valores, nada más. Porque ya el objetivo ya lo tenemos dentro de aquí, de nuestro preludio al estudio del mercado. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Okay. Igual de cualquier forma les daré el orden de estos. Porque no me acuerdo si les dije que íbamos a tener el mismo orden o no, porque lo hemos estado viendo de diferente orden. Es como una especie de bucle o de círculo que tenemos entre estos temas, entre inversión inicial, depreciación, amortización, análisis de costos de precios de costos y de venta. Entonces, creo que sí los vamos a manejar así, pero aunque los estemos quizás viendo en un orden diferente, porque empezamos viendo costos y luego estamos viendo inversión inicial, y luego ahorita nos vamos a regresar nuevamente a presupuestos para determinar inversión inicial total. ¿Sí? Pero esto es todavía unidad 5, así que estos todavía no están tan preocupados por tener el orden. Lo que les interesa más es
Ahorita unidad 3 y 4. Bien, entonces ya son las 9. ¿Alguien algo más? No, profe. No, ingeniero. ok, entonces, Suficiente. claro. Entonces, Con la continuamos. arrastrada que digo. ¿Cuál? La de Word. Ah, Y la de... y eso que no tuvo examen sorpresa, ¿eh? Hay pobrecitos a los que los agarré en curva. Ya mañana les preguntaré cómo se sintieron. Bueno, si mis compañeros ya tienen diabetes, ya sé quién es. Nada, hicieron un examen bien sencillo. Miren, se los voy a mostrar. Hasta ustedes se van a reír cuando lo vean. Me sigue doliendo la cabeza, profe. Le sigue dando la cabeza. ¿Usted hizo examen? Sí. Ah, ok. Es que no puedo, como no los puedo ver, no sé de quién es Satan y como no los conozco a todos. Miren, les pregunté esto nada más, tomando en cuenta el árbol de decisiones, ¿qué paquete termodinámico sería el más adecuado para el siguiente compuesto? Y que justificaran su respuesta. Y aquí les doy este compuesto cíclico con conformación de silla, con grupos metilo y oxígenos. Y cada vértice es un carbono, lo deben saber, ¿no? Y ya, tenía que decir, uso el Penn Robinson, o el NRTL, o el Wilson, por esto y esto, y ya. Es lo que tenían que decir. En el otro sí, necesitaban meter este compuesto a la base de Heisis. Como no existe en Heisis, debían de meterlo en base a lo que les enseñé. Y aquí tenían la estructura, tienen los grupos. Aquí hay un grupo amino, un silicio, hay oxígenos, hay grupos propil y grupos etoxi. Entonces ya pueden meterlos así, contar y ya, peso molecular y listo. Y el otro con pseudocomponentes que está muy sencillo también, que se los di la última clase. Los copian, los pegan y van haciendo lo que les enseñé para un ensayo en TBP, que es True Boiling Point. Y listo. Y ya. ¿Cuál difícil si estaba bien sencillo? Eran de pensar, pero no estaban tan complejos. Otra cosa es que no saben orgánica e inorgánica para poder identificar los compuestos. Exactamente. Pues sí, profe, pero nos agarró muy en Entonces, si ya sabe, profe, para que pone examen. Profe, pero ¿y si no lo puede mandar a las 4 en punto?